Bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar. En primer lugar, yo quería agradecer la organización de este ciclo de conferencias, de la cual en el mes de octubre, esta es la última, que fue organizada por la Junta de Estudios Históricos. Mi agradecimiento para la Junta y en particular para Irene García del Salto por haberme convocado. Tenemos una larga relación desde que soy estudiante con Irene y vos me vas a llorar. Y bueno, parte de lo bueno que vean hoy tiene que ver con ella, parte de lo que no les guste tiene que ver con cómo me hago cargo yo. Y también agradecer al Archivo Histórico de Tucumán por hospedar este ciclo de charlas y hacer notar que este ámbito cumple con la valiosa función de conservar la materia prima con la que trabajamos los historiadores. La organiza, la cataloga, la indiza y ahora la va a digitalizar, lo cual es la mejor noticia que nos podían dar a los que consumimos el material que acá se conserva. Así que bueno, también muchas gracias al archivo, el nombre representado por el director y la codirectora. Como mi charla es la última, uno piensa, y además es un ciclo sobre, digamos, si uno lo piensa en el largo plazo, el pensarlo a Bernabé Arauz, ¿no? Y hablar sobre él viene desde marzo el impulso, ¿no? Con lo cual uno se plantea qué de nuevo puedo decir. Entonces, en función de lo que uno investiga, de lo que escuchó en este ciclo, a mí me pareció interesante plantear el título de la figura de Bernabé Arauz y sus varias facetas, porque si uno analiza distintos planos, incluso la documentación, no todos están de acuerdo en quién fue Bernabé Arauz, ¿sí? Entonces me parecía interesante traer a colación estas cuestiones. Me imagino la figura como uno es investigadora, la figura de Arauz como un espejo roto en el que los fragmentos, por más que uno intenta unirlos, nunca nos da una imagen apagada, pulcra, limpia de Bernabé Arauz, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, uno puede pensar en qué dice la memoria sobre Bernabé Arauz. La función de la memoria y la memoria provincial es básicamente recordar. Y le interesa recordar porque es la manera en que recrea la unidad de la comunidad y el sentido de pertenencia a esa comunidad. Y uno lo puede ver reflejado, por ejemplo, en debates que uno puede haber leído en el diario más importante que tiene Tucumán, en la página literaria, en el mes de abril, o, por ejemplo, en proyectos de ley como el que mencionaba el periodista Álvaro Aurane, que había convocado a representantes de Tucumán en Buenos Aires, que promovían que se lo declare a Bernabé Arauz héroe nacional. Lo interesante es que eran legisladores de distintas bancas políticas, digamos, de distintos partidos. Bueno, ahí está la cuestión esta de la memoria con su función de recordar une, ¿no? Pero también hemos visto otro tipo de formas de conservar y de construir y conservar memoria. Vamos a ver cómo me llevo con la tecnología. Para acá. Otra forma de recordar es a través de las imágenes, ¿no? Este es un dibujo que fue publicado en 1924 en el diario El Orden, un diario desaparecido, y es un dibujo hecho por un pintor italiano, Mossi, si no me equivoco. Y Páez de la Torre va a decir que, digamos, no está claro sobre qué fuentes se nutre el artista
para hacer este boceto de la figura de Arauz. Pero es interesante la necesidad que tenemos de darle rostro, ¿no? de darle carnadura, de materializar esa idea, esa figura de Bernabé Arauz. Este es un retrato, el de Mossi es el anterior. Este es un retrato que hace otro pintor, y este es el retrato de es más que un retrato, pero que hace Enzo Lampasona, ¿sí? No tenemos muchos datos de cómo era físicamente Arauz, pero sí tenemos la necesidad de recrearlo, ¿no? Y después tenemos algo, digamos, acá hay una línea como de continuidad en cómo lo imaginamos a Bernabé Arauz. Pero este año se publicó se divulgó una película guión documental sobre Bernabé Arauz, se llamó Soy Bernabé Arauz, un documental, digamos, que viene a ser rupturista porque tiene una beta histórica, se nutre de los conocimientos de muchos de los disertantes en las anteriores reuniones, y tiene una beta más artística. Entonces, como disrupción total, lo que hicieron en algún momento como provocación es plantear ¿y por qué Bernabé Arauz no podría haber sido africano? ¿Sí? Porque como a ciencia cierta no lo sabemos, pero esto entra dentro del ámbito de la ficción, pero otra vez en juego con la memoria, ¿sí? Ahora, cuando miramos qué hacen los historiadores sobre Bernabé Arauz, ya Facundo Nani, en la primera conferencia del ciclo, habló sobre que los historiadores no se habían ocupado lo suficiente de la figura de Bernabé Arauz, ¿no? Entonces, de mi propia cosecha diría que quienes lo investigan más en profundidad pueden ser Jaime Freire, cuando habla de la República del Tucumán, o Ramón León y Pinto, en una serie de publicaciones que hacían en la Gaceta, que después encontrarlas, pedirles que se las ofreciera juntas, era un lío, porque él escribía, por suerte, y lo publicaba. Entonces, es la otra forma de remitirnos a esos historiadores más tradicionales que se ocuparon de Bernabé Arauz y son de los que básicamente nos hemos nutrido, y se nutre incluso la memoria. Aspectos del quehacer de Bernabé Arauz lo hemos visto a lo largo de este ciclo de conferencias, en las disertaciones de Marisa Davio, que se ocupó de la relación de Bernabé Arauz con la guerra, o en la disertación de la semana pasada a cargo de Georgina Abate, que se ocupó de los recursos simbólicos y materiales a los que apeló Bernabé Arauz para construir gobernabilidad, mirando la legitimidad y la legalidad. Ahora bien, a mí me interesó preguntarme por lo siguiente. Lo que uno constataba es que mucho de lo que se ve sobre Bernabé Arauz, sobre todo y en particular en relación a la batalla del 24 de septiembre, tiene que ver con memorias escritas por militares de la Guerra de la Independencia que escriben sobre la base de sus recuerdos y de sus olvidos décadas después que había muerto Bernabé Arauz. Entonces, y muchos o varios de estos guerreros de la independencia no son tucumanos, no eran tucumanos, no fueron tucumanos, excepto Gregorio Arauz de la Madrid. Entonces, me pregunté sobre ¿y qué decían los tucumanos sobre Bernabé Arauz? ¿Y qué decían los tucumanos que eran contemporáneos de Bernabé Arauz? Entonces, digamos, los minutos que siguen van a servir para hablar
sobre qué, bueno, que me invitarlos a que hagamos esa búsqueda, viendo qué es lo que pensaban y lo que decían los tucumanos contemporáneos a Bernabé Araoz sobre Bernabé Araoz. Y para hacer hablar a los contemporáneos, uno tiene que remitirse a esto que es el material con el que indefectiblemente trabajamos los historiadores, que son los documentos, ¿sí? Esos documentos son éditos e inéditos. Muchos de los inéditos están resguardados acá, pertenecen sobre todo a la sección administrativa. Otros documentos fueron revisados, aunque no se vean reflejados acá, fueron revisados en el Archivo General de la Nación, en las salas 7 y la sala 10, de la sección, que son de la sección gobierno. Y otra cosa que quise hacer con eso es, tratando de identificar qué decían los contemporáneos sobre Araoz, poner en contexto eso que decían, para poder sopesar el sentido de los dichos de estas personas que hablan y miran el mundo con ojos distintos a los que tenemos hoy en día. Digamos, para empezar, tenemos que plantear esta cuestión. Entonces, lo que yo les propongo es, como, si se quiere, 3 fotografías mirando 3 puntos, 3 hitos cronológicos que me parecen importantes, o que me interesan, o que son los que yo más trabajé, ¿sí? Uno tiene que ver con 1812 y la batalla de Tucumán, otro tiene que ver con 1815, que trabajamos bastante con Georgina Abate, y el otro tiene que ver con el periodo de 1820 a 1823, ¿sí? Que es otro momento de la historia argentina, bueno, todavía no es Argentina, pero de estos territorios que buscan la unión y no la encuentran en esa época, ¿sí? Entonces empecemos con 1812. Tengo que elegir entre ser clara y sintética y irme a los detalles que me encantaría. Voy a tratar de ser sintética y después, en todo caso, conversamos sobre los detalles, ¿sí? En 1812 la tradición dice que Bernabé Araoz y su familia se reúnen con el jefe del Ejército Auxiliar del Norte y le ofrecen ayuda, y es gracias a esa ayuda que se puede enfrentar al enemigo. Hay toda una discusión de quién fue el que dio el empujoncito final, ¿no? A mí me interesa rescatar esto que dice, y va a ser la única vez que no cite algo que tenga que ver con los Araoz, ¿no? Esto que plantea Manuel Belgrano. Lo plantea en La Encrucijada, que el himno el himno a Bernabé Araoz habla de la encrucijada porque es el punto en que se van a reunir Belgrano y los Araoz, y esto es del 7 de septiembre de 1812. Belgrano dice: veré si puedo estimular a los tucumanos para aumentar el número de caballería con lanzas, y si logro montar a todos los hombres de armas para poder marchar y contramarchar con rapidez y conseguir alguna victoria sobre alguna de las divisiones del enemigo, bueno, cargándola con el todo de mi fuerza. Lo que acaso nos sacaría de apuros y libertaría de retirarnos todos y de sufrir tantos trabajos con un servicio el más activo y vigilante que puede hacerse. Entonces, acá Belgrano está informando la superioridad de cuáles son sus planes, el 7 de septiembre, ¿sí? La otra cita es del ya 12 de septiembre, en la que informa que si me retiro y siguen a cargarme el ejército enemigo, como es de presumirse, todo se pierde, y con ello nuestro total crédito, el crédito de la revolución. Y como por otra parte la gente de esta jurisdicción se ha explicado que se sacrificará con nosotros si se trata de defensa, y de no nos seguirán como habían hecho muchos jujeños, y lo abandonará todo. Pienso aprovecharme de su espíritu público y energía
para contener al enemigo. Si me es dable o para ganar tiempo, para que se salve todo cuanto pertenece al Estado, cualquiera de ambos objetos que consiga es un triunfo. Entonces, tenemos que esta reunión se produce entre el 7 y el 12 de septiembre y que hay por un lado una voluntad de Belgrano de presentar batalla y hay por el otro lado una voluntad de algunos tucumanos, no todos, de acompañar, ¿no? en esa situación. La batalla ocurre, no nos vamos a detener en eso, pero sí en lo que dice Belgrano. Un momentito antes de la batalla. Belgrano dice, Juan Ramón Balcarce desempeñó esta comisión. Esto lo que dice, lo primero es el relato de lo que pasó en algún momento entre el 7 y el 12 de septiembre de 1812, que está registrado en los fragmentos de la memoria sobre la batalla de Tucumán de 1812 de Belgrano, ¿sí? Ahí dice, respecto a ese momento Belgrano, Juan Ramón Balcarce desempeñó esta comisión de ir a la ciudad a hablar con los tucumanos muy bien. Dio sus providencias para la reunión de gente, así en la ciudad como en la campaña. Bien, ¿qué más tuvo efecto la de esta? O sea, la campaña, el campo, en que intervinieron don Bernabé Araoz, don Diego Araoz y el cura doctor don Pedro Miguel Araoz, pues de la ciudad la mayor parte no tomaron las armas, ¿sí? Entonces, acá hay un par de cuestiones súper interesantes, o debe ser notar, ¿no? Porque esto, digamos, esta batalla marca el inicio de la vida pública de Bernabé Araoz. Antes, en 1811, había sido alcalde de segundo voto en el Cabildo, que era una institución de gobierno local importantísima. Pero no se lo ve actuando en la vida pública de la época. Entonces la batalla de Tucumán y la relación esta con Belgrano va a ser un puntapié para abrir esa vida pública. Pero acá no se habla solo de Bernabé Araoz, está acompañado por otros personajes, o personalidades, mejor dicho, Diego Araoz y Pedro Miguel Araoz, ¿sí? También después aparece a lo largo del texto el nombre de Cayetano Araoz. Entonces, lo que tenemos acá es a la familia Araoz actuando. No es un dato menor, porque estamos hablando de una sociedad tradicional que es corporativa. La sociedad se organiza en función de colectivos, de corporaciones, de comunidades. Y la familia es el núcleo básico que organiza a esa sociedad, ¿sí? Entonces se mueven en familia. Incluso cuando se habla de república en el sentido tradicional, se habla del gobierno, de los cabezas de familia, ¿sí? Digamos, son de la ciudad. Y esos cabezas de familia son hombres emancipados, casados, tienen que tener familia y son miembros de la élite local, ¿sí? Entonces, estos nombres lo acompañan a lo largo de su vida pública a Bernabé Araoz, ¿sí? Y vamos a ver progresivamente cómo lo van abandonando, y al ir abandonándolo a Bernabé Araoz coincide con la pérdida de poder de Araoz. Lo otro importantísimo acá en la construcción del poder, digamos, del liderazgo de Bernabé Araoz en Tucumán es la referencia a la campaña, al ámbito rural. Es de ahí donde Araoz donde reúne a la gente que va a ir a unas 600 personas que van a ir a entrenarse bajo las órdenes de Balcarce en muy poco tiempo, ¿sí? Entre el 14 y el 24 de septiembre, más o menos. Un dato más, Juan Ramón Balcarce es un viejo conocido de los tucumanos, porque es el que trae a los prisioneros ingleses desde Buenos Aires, ¿sí? Entonces ha gestado vínculos
en Tucumán. Y entonces estamos hablando también de una sociedad que se basa en redes de relaciones personales, ¿sí? Incluso más a veces, sobre todo en esta temprana época, que lo ideal, ¿no? Bueno, dicho esto, pasemos a lo que pasa. Bernabé Arauz no participa en esta cuestión de reunir y gestionar recursos, si se quiere, pero no está poniendo el cuerpo en la batalla, digamos, ¿sí? Sí, en la batalla de Salta. Y entonces dice, en el parte de la batalla, dice Belgrano, en febrero de 1813, después de la victoria, no hallo expresión bastante para elogiar a los jefes, oficiales, soldados, tambores y milicias que nos acompañó del Tucumán, al mando de su coronel, don Bernabé Arauz. ¿Sí? Entonces, la verdad que es muy lindo lo que se dice de Bernabé Arauz en este momento, ¿no? Y tanto estos informes de Belgrano como lo que diga posteriormente San Martín van a ser van a respaldar la elección después de Arauz, como Bernabé Arauz, como gobernador de la provincia de Tucumán. Pero nos detengamos un momento en 1813. No hagan el esfuerzo de intentar leer la Vía Florencia, ¿sí? No. Lo que quiero es mostrarles con qué tipo de material inédito trabajamos en el archivo. Les agradezco al archivo que haya digitalizado estas imágenes, nos vienen bárbaros. Y esto es algo, fíjense, en la caligrafía, etcétera, etcétera. No porque esté yo más cerca puedo a simple vista leer de corrido qué es lo que se escribe. Pero a todo esto, estos son documentos bastante prolijos, ¿sí? Con una letra regular, etcétera, etcétera. Y estos documentos nos hablan de cómo a partir de 1813 empieza a haber empréstitos, la solicitud de dinero a la población, sobre todo los principales comerciantes de la plaza, de la ciudad, que se vuelven forzosos. Se tiene que aportar una X cantidad que determina una autoridad y con la promesa de que se les devolviera un año después. Una vez devolvió, estos son en general pedidos que hace el gobierno superior en Buenos Aires, y de todos estos pedidos, que son varios los empréstitos a lo largo de la década del 10, uno solo se devuelve parcialmente, ¿no? Y se lo devuelven entre amigos, aparentemente. Pero lo interesante o lo importante es señalar que tanto la guerra, primero civil, después de independencia, como el Congreso que se reúne en Tucumán, es subvencionado, es costeado, es pagado por los pueblos, y en particular, en este caso, el pueblo de Tucumán. Entonces, si no contábamos con la decisión de las principales familias, que es lo que hace la familia Arauz, no llegábamos a buen puerto, y es lo que además recupera la memoria local, ¿no? Bueno, igualmente ocurre que cuando uno empieza a sondear sobre la vida más local, los Arauz son una familia que conforma un agrupamiento político, lo que vulgarmente decimos facción, que está enfrentado con otros grupos, ¿sí? Y que a las autoridades locales, según lo que dice José Gascón, no le hacen la vida fácil, ¿no? Son las luchas de poder que tenemos hoy y que también existían en ese momento, ¿sí? Entonces, José Gascón, teniente gobernador de Tucumán, envía un oficio en marzo de 1813, poquito después de la batalla de Salta, y dice: es necesario observar a la dilatada familia Arauz, empleada hoy en los principales cargos concejiles, eclesiásticos y de milicias. Cada uno de esos cargos está representado en cada uno de los nombres que hemos citado anteriormente, de esta ciudad y su jurisdicción. Podrá ser indiferente al Estado que en un país en relación al espacio chico, a la patria chica, ¿no? Que a Tucumán, en un país de preciso tránsito, haya una materia dispuesta a inflamarse, comunicando de manera indefectible sus llamas a toda la circunferencia, por el solo interés de conservarse uno o más individuos en sus empleos,
merece esta idea de calificarse de patriotismo. Es tremendamente fuerte, pero da cuenta en realidad de la dinámica política de la época, ¿sí? En este caso era Alvarado, pero tranquilamente se podía aplicar, lo más probable, a la facción opuesta, ¿no? Y es interesante además señalar que la batalla de Tucumán, digamos, sabemos de los efectos a nivel espacial, a nivel bélico, que, digamos, que implica la batalla. A nivel local y dentro de esta puja por el poder local, eso implica que los araos obtengan cargos de origen revolucionario que no habían obtenido en los 2 primeros años de la revolución, porque los tenía la facción opuesta, ¿sí? En la facción opuesta uno puede identificar a los Laguna, a los Molina, a los Villafañez, a Diego García, a Domingo García, ¿sí? Bueno, en 1815, vamos a dejar esto acá. Y a todo esto, esta cita que les hago es una cita tomada de un documento recogido por María Florencia Arauz, ¿sí? Que lo hace en homenaje a los Arauz, ¿sí? Y que dio una conferencia en marzo de ese año. Dicho esto, saltemos al siguiente momento, que es 1815, en un contexto absolutamente complicado a nivel de las provincias unidas, de lo que quedaba del Virreinato del Río de la Plata, porque el poder superior con sede en Buenos Aires está cuestionado. Hay provincias, y hay dentro de esas provincias que son borbónicas, hay ciudades que se están separando, que hacen alianza con Artigas, por ejemplo, y hay un intento rápido en Buenos Aires de recomponer el poder, llamando a un congreso. Recordemos que la Asamblea del año 13 fracasó en sus 2 objetivos de independencia y constitución, entonces se promueve llamar a un congreso que finalmente se va a reunir en 1816 en Tucumán, y se da también una legislación de nuevo cuño que tienen que aprobar, que tienen que jurar tanto los gobernadores como los cabildos que representan al pueblo de cada ciudad. Un detalle, el gobernador de la provincia de Tucumán ya es Bernabé Arauz. La provincia de Tucumán es una provincia de origen revolucionario, ¿sí? Es una subdivisión, si se quiere, de la antigua provincia-intendencia borbónica, la de Salta del Tucumán. La provincia de Tucumán se crea en octubre de 1814, en diciembre se hace cargo Bernabé Arauz, con lo cual, cuando empieza a haber tensiones internas dentro de Tucumán, Arauz hace 7 meses que es un gobernador, y que es un gobernador que ha sido nombrado por el gobierno superior con sede en Buenos Aires, ¿sí? Esto da la pauta, permite entender por dónde pasan las tensiones en Tucumán, ¿no? Y en Tucumán lo que vemos es un intento del cabildo de competir por el poder en algún punto del gobernador, sometiendo a discusión esa reglamentación nueva, el Estatuto Provisional de 1815, revisándolo cuando el gobernador lo que quería era pronto despacho, digamos, que se lo jure y se pase a otra cosa. Esa iniciativa del cabildo de querer revisarlo tiene un aire de familia con lo que se hace en Salta, pero también implica un contonamiento a la autoridad, de alguna manera informal, a la autoridad del gobernador Arauz. El gobernador Arauz lo va a tomar a esto como un intento sedicioso de los 8 que han sido elegidos, y un intento de separación e independencia del pueblo de Tucumán. Esto es lo que informa Bernabé Arauz al gobierno superior. Cuando el cabildo quiere convocarlo a Bernabé Arauz no está en Tucumán, y estamos en junio de 1815. Acto seguido, el 30 de junio de 1815,
hay una reunión, que el acta que se escribió dice que eran como de 4.000 personas, que se reúnen entre otras cuestiones para refrendar la autoridad del gobernador. Y el gobernador va a decir entonces que fue electo por segunda vez con apoyo popular, de toda esa gente reunida, que no se reunió en la Plaza Independencia, se reúne en el lugar donde se había producido la victoria del 24 de septiembre, entonces un sitio con un alto contenido simbólico. Es interesantísimo preguntarse dónde estaba Bernabé Arauz. Bernabé Arauz estaba en la Florida, en su hacienda, en el campo. Con Georgina nos preguntamos de dónde venía la gente y cuántos eran efectivamente los que se habían reunido, porque el acta está firmada por un montón de gente, pero habíamos hecho los números y reuníamos alrededor de 100 y pico de firmas, no más, está bien, es una sociedad iletrada. Pero los que firman son Arauz, el suegro de Bernabé Arauz. ¿Quiénes firman? Está Cayetano Arauz, está Diego Arauz, que es militar, está Pedro Miguel Arauz, que es cura, hay 2 Arauz más que son curas de parroquias de la campaña, están jefes militares, jefes de las milicias tucumanas, ¿sí? Y es interesantísimo, volvemos a esta idea de una sociedad corporativa en la que los jefes de milicia y los curas firman en nombre suyo y de su feligresía o de su compañía, ¿sí? Entonces, la única referencia que conseguimos y que Marisa Dávila trajo a colación el otro día con un listado de la cantidad de milicianos que hay en Tucumán, en la ciudad y en la campaña, en el ámbito rural, y se encuentran con el número de 1.700 y pico de personas. Nosotros calculamos 1.000 y algo reunidos, haciendo cálculos indirectos. Nos llevó muchísimo tiempo y eso que nos llevó muchísimo tiempo calcular también redundó en amistades como la de Baristo Cosio, que nos escuchó en un bar hablando, calculando y haciendo números, y terminamos de grandes amigos historiadores. Anécdotas de lado. Entonces, otra vez, ¿qué vemos? Como en 1812, la familia Arauz actuando, las bases de su poder en la campaña, en el campo, ¿sí? Bernabé Arauz no participa de esta reunión del 30 de junio de 1815, ¿sí? Esa misma conducta va a tener en 1819, ¿sí? La disputa sigue adelante, vuelve a involucrar al cabildo, donde los que están reunidos ahí los llaman los nombran como los ilustrados, los doctores, estableciendo diferencias. El cabildo tiene que tomar la decisión de si jura el estatuto y acepta todo lo planteado en esa asamblea popular. Le dan vueltas, se discute mucho. Lo cierto es que hay un montón de gente armada dentro de la reunión del cabildo abierto y en los alrededores. La gente se ha trasladado al cabildo que estaba frente a la plaza. En realidad lo que termina pasando es que estas tensiones las va a terminar dirimiendo al año siguiente el Congreso. Paradójicamente Tucumán va a ser sede del Congreso, pero no va a tener representantes legítimos inicialmente, ¿no? Y eso da para otra conferencia. Fray Diego de León de Villafañe le escribía a Ambrosio Funes el 25 de enero de 1816, ¿sí? O sea, lo del 30 de junio de 1815 va de largas. Fray Diego León de Villafañe es un ex jesuita, de los pocos ex jesuitas que no fueron expulsados de América y que pudo quedarse por los contactos de su familia, que es poderosa. Y le escribe a Ambrosio Funes, cordobés, el hermano de Deán Funes, ¿sí? Ahí vemos esta cuestión de los vínculos de la época, ¿no? Que no eran solo locales, sino trascendían las fronteras.
Y dice Diego León de Villafañe, que por esa época ya tenía como 80 años, los pretendientes a ser tenidos y reconocidos por diputados de Tucumán no los quiere la ciudad, pero los quiere el partido que prevaleció por la fuerza y manejos en la gente de esta jurisdicción. En esa reunión del 30 de junio, además de refrendar la autoridad de Aráoz como gobernador, de reelegirlo por aclamación, también se habían elegido los diputados para el Congreso de 1816, ¿sí? Y esto es lo que decía, de lo que se quejaba Diego León de Villafañe, ¿sí? Al respecto, también decía poquito tiempo antes, inmediatamente después de lo sucedido en el campo de las carreras, de esa asamblea, decía Fray Cayetano Rodríguez, que se carteaba que había sido maestro de José Agustín Molina, el futuro obispo Molina, ¿sí? Ellos escribían y decía Fray Cayetano Rodríguez, el mismo Bernabé Aráoz, pesaroso de la cosa, de lo que había sucedido el 30 de junio, a que quizá lo condujo su familia heroica, la familia de vuelta, escribe al gobierno protestando que él ha sido el autor de este trastorno, que conoce la nulidad de todo lo actuado, la violencia que se ha hecho al pueblo y que lo pone todo en manos del gobierno para que determine lo que le parezca. Es forzoso conocer la bondad de este hombre y compadecerse de verlo dirigido por un conjunto de hombres malos de que no puede desprenderse. Bueno, acá tenemos evidentemente ni Villafañe ni Molina y Cayetano Rodríguez forman parte, integran la facción de los Aráoz, están de la vereda opuesta, pero es interesante otra vez que nos muestran las disputas internas y que además nos muestra a Bernabé Aráoz actuando como miembro de una familia, no individualmente. Como digo, e insisto, es propio de la forma de actuar y tiene que ver con la cosmovisión de la sociedad de la época, ¿no? Bueno, sabemos que, digamos, gracias a la gestión y la iniciativa de Bernabé Aráoz, el Congreso se puede reunir en Tucumán en 1816. Esto otra vez se paga con empréstitos obligatorios forzosos, sobre todo a los comerciantes tucumanos, en algunos momentos a los europeos, en otros momentos a todos en general, pero por ejemplo Francisco Bolsi calcula que en todos los empréstitos que hubo a lo largo de la década del 10, el 33% lo aportan los comerciantes los españoles europeos. Insisto, la revolución y la independencia se sostiene gracias al aporte de los pueblos, de las antiguas ciudades, ¿sí? Pero las cosas, después del Congreso, bueno, y en el Congreso lo que también se podría decir es que Bernabé Aráoz está alineado con los diputados que mandan Buenos Aires y Mendoza, que tienen, digamos, todos siguen como los lineamientos de San Martín, que quiere una independencia rápida y que además tiene un proyecto centralista de organización del Estado, ¿sí? Bueno, esto es un mapa que construyeron Facundo Dani y creo que es Pablo Rosso, y que fue publicado en la Gaceta en relación, en el 2020, en relación a la República de Tucumán, ¿sí? Acá tenemos 1820, la República de Tucumán. ¿Cómo llegamos a esto? El Congreso de Tucumán se retira de Tucumán, se traslada a Buenos Aires. Sobre todo a partir de 1819 tenemos disputas entre autoridades con la participación del ejército auxiliar del norte, digamos los ejércitos que habían luchado por la independencia. El clima se va enrareciendo. Lo cierto es que
en noviembre de 1819 se produce un movimiento en Tucumán por el cual el nuevo gobernador, que había ocupado el lugar que había ocupado Bernabé Araoz, es desplazado. Es desplazado y Bernabé Araoz, que no está presente en este movimiento, es convocado y es nombrado, digamos, con el aval del Cabildo, el gobernador provisorio. En este movimiento es donde se produce esta anécdota donde los complotados, preocupados por la impronta que pueda tener Belgrano para ejercer una resistencia, van a su casa. Belgrano está enfermo, yace en su cama, lo quieren engrillar. Bueno, no lo hacen, pero lo importante, o lo que en aras de este hilo que estamos siguiendo, es de resaltar que si había rumores y si la historiografía había planteado que las relaciones entre Araoz y Belgrano se habían enrarecido, esto lo termina de confirmar, ¿sí? Recordemos que Belgrano había sido uno de los que habían recomendado fuertemente a Bernabé Araoz, ¿sí? Se produce entonces el cambio de gobierno, vuelve a gobernar a fines de 1819 Bernabé Araoz, que solicita el aval del gobierno superior, el gobierno que se disuelve a comienzos de 1820, y entonces las provincias, que se parecen mucho más a las que tenemos ahora, fíjense que si bien está planteado sobre un mapa político de las actuales límites de Argentina, si ven un poco las provincias no tienen los mismos límites que tienen hoy en día, ¿no? Entonces, haciéndose cargo del gobierno, uno de los elementos a los que apela para sostener su poder Bernabé Araoz y sostenerlo sobre nuevas bases legales, además, es la sanción de una constitución sobre la que se trabaja. En el camino se va desmembrando esa provincia que estaba, digamos, cuya capital era Tucumán y que estaba integrada por Santiago y Catamarca. No me voy a detener en la Constitución porque ya digamos, en otras conferencias se habló al respecto, pero lo interesante es esta intención de fundar su poder, el de Bernabé Araoz, en esta iniciativa constitucional, que es una cuestión de nuevo orden, moderna, lo llamemos así si quieren. Y en ese sentido, es interesante remitirse a que es la Constitución de la República de Tucumán. Y esta idea de república vuelve a tener esta mezcla de elementos tradicionales. Recuerden que hemos definido república como la reunión de las cabezas de las principales familias, pero también puede cobijar el concepto, la idea de remitir a la idea de la cosa pública. Lo interesante de esta constitución es que no descarta que más adelante se pueda organizar un congreso que recupere la antigua unión, ¿no? Eso es algo que es una constante en gran parte de los pueblos de la región. Araoz gobernará aproximadamente un año y medio y va a ser derrocado por quien había estado a la cabeza de su elección como gobernador, Abraham González. Otro apoyo que se pierde. En medio de las disputas que va a haber, de la guerra civil que va a haber a lo largo de esos años, es interesante señalar dos cuestiones. Una cuestión es que nadie, después que Araoz obligado a dejar el poder la primera vez,
nadie recupera esa constitución, nadie tiene la decisión, la voluntad, la capacidad de ponerla, de hacerla regir. Eso por un lado. Y por el otro lado, también es interesante ver que entre 1820 y 1823, Bernabé Araoz sigue perdiendo esos apoyos que se habían empezado a construir o que se hacen visibles en el escenario de la batalla de Tucumán en 1812. Y así termina enfrentado con Diego Araoz también y con Javier López, ¿sí? Su último gobierno dura 11 meses y acaba en agosto de 1823. En el medio se tiene que enfrentar con Güemes, con tropas desde Santiago del Estero. Es dificilísimo con los enemigos internos. Es dificilísimo sostener la gobernabilidad en esas circunstancias. Lo que está claro es que Bernabé Araoz está dispuesto a usar tanto recursos legales como la Constitución, como el recurso de la fuerza, para enfrentarse a estas situaciones que son conflictivas, ¿no? La situación es muy complicada y en 1823, cuando es derrotado, deja Tucumán, Javier López reordena, entre comillas, la situación en función de los criterios que le parecían pertinentes, tiene apoyos, ¿no? Y dice Javier López a la recientemente restituida Sala de Representantes el 24 de noviembre de 1823, que tenía el placer de ver el fruto de mis tareas, asegurada ya la representación provincial, funcionando para dar una marcha majestuosa a los progresos de un país, compuesta la Sala de Representantes de unos ciudadanos que han merecido la confianza libre de todo el territorio, hasta colocarlos en aquel rango por un voto general establecido. Está hablando de que hubo elecciones, ¿no? Y creado otro criterio que da fortaleza al poder, y creado un gobierno que a nada aspira sino a reanimar este esqueleto político a que infelizmente lo redujo un desnaturalizado, refiriéndose a Bernabé Araoz. Y cuando hablo de esqueleto político uno puede pensar en esa metáfora organicista con la que en el antiguo régimen, en las sociedades tradicionales, se representa a la sociedad, ¿no? Se habla de cuerpo político. Esto no daba ni para cuerpo político, la situación era... Pero la situación, digamos, no es necesariamente adjudicable estrictamente a Araoz. En esta sociedad están todos dispuestos a tomar las armas, ¿no? Sabemos que el final de Araoz ocurre, y de hecho acá estamos recordando el bicentenario de su muerte, ocurre en marzo de 1824, por medio de un fusilamiento, cuyas circunstancias todavía son materia de discusión historiográfica, ¿no? Circunstancias, motivaciones, medios, en fin. Lo cierto es que a fines de diciembre de ese año se dicta, la Sala de Representantes sanciona una ley en la que establece la pena de muerte para ciertos delitos. Una ley que además requiere que los miembros de la Iglesia revisen y vean si se avalaba o no. Se avala. ¿Y quién está entre los que avalan esa ley? Pedro Miguel Araoz, el tío de Bernabé Araoz, uno de sus apoyos u otro de sus apoyos en 1812. ¿Sí? Entonces, vemos que a lo largo de este tiempo, ese poder que en algún momento había podido construir Araoz, que había podido construir de la mano de los gobiernos revolucionarios, con el apoyo de su familia, se va desgranando y termina en la muerte en estas circunstancias aciagas, en Trancas, en marzo de 1824.
por último, me parece que entonces cuando lo pensamos a Aráoz y podemos ver que la memoria, la historiografía, los contemporáneos nos muestran distintas facetas de Bernabé Aráoz, creo que en primer lugar lo que uno ve es un hombre, una persona con virtudes, con defectos, con proyectos, con motivaciones. Creo que tenemos también, o sea, un hombre de carne y hueso. En segundo lugar, me parece que es un hombre de su época, un hombre que con las herramientas mentales y materiales, simbólicas y materiales que tenía, debe hacer frente a una época de crisis, que tiene mucho de incertidumbre. Y sobre todo, ¿por qué? Porque aquel que daba cohesión y coherencia a la sociedad y el cuerpo político, que era el rey, no está, ha desaparecido. El proceso revolucionario, si se quiere, tiene sus antecedentes, para no ahondar, en la prisión de Fernando VII por Napoleón en España. Entonces, la dificultad a la que se tienen que enfrentar Aráoz y sus contemporáneos es aquella que marcó en la reunión anterior Georgina. ¿Cómo se construye un poder estable? ¿Cómo se construye gobierno cuando los fundamentos últimos, los cimientos de lo que había sido el poder, la estabilidad, el orden hasta el momento, dejaron de existir? Es un desafío profundísimo. Y Bernabé Aráoz es un hombre sagaz, porque tiene la capacidad para leer la situación y para construir en esa situación, si se quiere, desordenada, fragmentada, liderazgo, ¿sí? Un liderazgo apoyado en recursos tradicionales, en recursos de la familia, las posibilidades económicas, en recursos nuevos, la apelación a esta gente que lo apoya desde el campo, ¿no? Donde encuentra sus bases, las bases populares de apoyo, a las que se ha referido en su momento Marisa Davio. Y es un hombre que nos sigue planteando muchas preguntas, ¿no? Para responder cuestiones, por ejemplo, de esto digamos que con la que responden los Aráoz a Belgrano. Belgrano pidió una X cantidad de hombres, de dinero y de caballos. Ellos lo duplicaron. Y los historiadores no nos hemos puesto a mirar porque además es muy tedioso, hay que decirlo la verdad, a mirar los números, ¿no? de Hacienda, de lo que era la Secretaría de Economía de la época, ¿no? Entonces, bueno, Bernabé Aráoz sigue siendo en parte un signo de pregunta, ¿sí? Así que bueno, lo dejo acá. Y lo último que podría decirle, hablando de este signo de pregunta, es lo que dice el general Paz, ¿no? Mucho tiempo después en sus memorias. Bernabé Aráoz jamás se inmutaba y es sabido que nunca se le viese irritado. Su exterior era frío e impasible, su semblante poco atractivo. Sus maneras y hasta el tono de su voz lo harían más propio para llevar la cobulla, la vestimenta religiosa, que el uniforme de soldado. Prometía mucho, pero no era delicado para cumplir su palabra. Me lo imagino teniendo que responder con el dinero que necesitaba para que la revolución siguiera su curso, se tenía que responderle a todos, ¿no? Con dinero, que ya no tenía y que es uno de los puntos de disputa con Belgrano. Prometía mucho, pero no era delicado para cumplir su palabra. Por lo demás, no se le conocía más pasión que la de mandar. Y si merece que se le dé la clasificación de caudillo, era un caudillo suave y poco inclinado a la crueldad. Para seguir pensándolo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.